Hola, el próximo lunes 26 de mayo vamos a estrenar Ausencias en la Universidad de Ann a las 5 p.m. Proyectaremos un episodio y conversaremos sobre el trabajo de líderes ambientales en Colombia. Entrada libre. Solo inscríbase en el link de la descripción. Tenga listo su tinto que ya vienen los huevos revueltos, con la receta de unas nuevas elecciones en Venezuela marcadas por otra fragmentación de la oposición. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Gerson Ortiz, hoy es viernes 23 de mayo. El domingo Venezuela está convocada a las urnas para elegir a los 285 integrantes de su Asamblea Nacional, que equivale a lo que en Colombia conocemos como Congreso. Son unas elecciones condicionadas por la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en 2024, la inhabilitación de líderes opositores y críticas por falta de garantías. Pero no dejan de ser relevantes en Colombia por todo lo que implica que Maduro mantenga el control legislativo. Lo hablamos con Ronald Rodríguez, vocero e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Profesor Ronald, buenos días. Buenos días, Gerson. Gracias por la invitación. Ronald, han pasado un año desde que Nicolás Maduro se autoproclamó ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela y el domingo se vienen las elecciones, pero de la Asamblea Nacional, que muy seguramente van a consolidar ese régimen. ¿Cuál es el clima político que se vive en el país de cara a estos comicios? ¿Qué cambió en este año? En primera instancia, que el gobierno de Nicolás Maduro se sostiene a partir del aparato represor que hoy administra Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, y quien tiene en su, administración toda la dinámica policial. De hecho, hoy la revolución bolivariana ya no solamente se define como revolución cívico-militar, sino que incluye el elemento policial como uno de sus componentes más importantes. El segundo, que es importante, es la persecución a las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo también a los medios de comunicación. Y esto llama la atención porque parte de la información con la que hoy contamos para mirar el futuro de Venezuela, pues se va a ver limitada en los próximos años. Se continúa cerrando el espectro político. Y finalmente, por más que el gobierno trata de imponer sus narrativas y trata de imponer sus discursos, ha perdido credibilidad dentro de la población e incluso se cree que en esta elección va a poder mover muy poco a sus bases porque no logra mantener esa relación con su clientela. Por el contrario, esa relación se ha visto fuertemente afectada por este tono tan represivo que maneja el régimen. Aún con este escenario, Ronald, nunca antes la oposición había estado tan cerca de pelearle al chavismo el poder en Venezuela como el año pasado con Edmundo González y María Corina Machado. ¿Cómo quedó la oposición? ¿Cómo está la oposición desde entonces para llegar este domingo a tratar de pelear de nuevo, pero ya bajo las condiciones legislativas? Cuando nosotros vemos la oposición venezolana desde fuera, siempre solemos criticar por su división, por lo poco cohesionados que pueden ser en algunos momentos, y esta es una de esas oportunidades en que la oposición es fuertemente criticada porque tenemos dos grandes bandos. Uno liderado por María Corina Machado, que llama a la abstención, y otro liderado por Enrique Capriles, que dice hay que continuar tratando de cooptar los espacios electorales y seguir en una dinámica de conexión con las bases. Ese doble discurso pues obviamente compite y genera que se dé un espíritu, digámoslo, de desazón en el pueblo venezolano y quizá también en la comunidad internacional, en aquellos que seguimos el caso venezolano. No obstante, no podemos olvidar que ha sido esta oposición la que ha desenmascarado la situación en Venezuela. Hoy para ninguno de nosotros hay duda de que en Venezuela ya no hay una democracia y que esta es una elección en un contexto autoritario, y en contextos autoritarios las elecciones se hacen o la oposición participa en ellas en función de adelantar alguna especie de estrategia que le permita mantener a sus bases, o por el contrario tratar, como lo hace María Corina Machado, de fijar la atención internacional, demostrar lo que está pasando en Venezuela y llamar a la abstención. Ronald, por primera vez Venezuela incluirá en las elecciones legislativas la elección de diputados por Esequibo, el territorio en disputa con Guyana, y por eso se eleva el número de escaños de 277 a 285. ¿Qué está buscando Maduro con esta inclusión de Esequibo? ¿Torear más a la comunidad internacional, apelar al nacionalismo? ¿Qué están buscando con esta nueva elección? Yo creo, Gerson, que es lo segundo, apelar al nacionalismo. Para los venezolanos los temas territoriales son fundamentales. De hecho, con Colombia siempre hemos tenido una relación tensa con Venezuela por todos los temas territoriales, pero particularmente el Exequibo es una competencia fuerte, no solamente por lo que significa esos 150.000 kilómetros de territorio, sino que incluso recordemos que Guyana está a puertas de convertirse quizá en el reemplazo
como proveedor de petróleo para los Estados Unidos en la región. Es un país que tiene poco más de 800,000 habitantes, pero que podría llegar a tener casi la misma producción o incluso superar la pírrica producción venezolana, y obviamente pues esto lo convertiría quizá en el país de Sudamérica con más posibilidades. Ante ese escenario, lo que hace el régimen es tratar un poco de paliar la imagen. Recordemos que al finales de 2023 hizo una consulta preguntando a los venezolanos si querían la reclamación del territorio executivo, lo cual pues era absolutamente obvio que la población venezolana iba a apoyar, pero con muy baja participación. Ronald, en ese escenario geopolítico, Estados Unidos y Rusia, ¿qué? Que son los que están llamados a tener una cierta influencia, injerencia o relevancia en Venezuela. ¿A qué están jugando las dos potencias? Pues con este tema les equivoco que no es menor. Es sorprendente que Estados Unidos hoy tiene dinámicas de diálogo, incluso liberación de presos políticos y demás de origen norteamericano, y pasan y suceden cosas que están claramente coordinadas por unos niveles de diálogo que hay entre la administración de Donald Trump y el presidente venezolano. Y por el otro lado tenemos el viaje que hace el presidente Nicolás Maduro a Rusia, donde aparentemente firma un acuerdo para casi que una asistencia recíproca en caso de alguna eventual ataque contra Venezuela, lo que pone claramente a Venezuela del lado de esta esfera autoritaria que encarna claramente el gobierno de Vladimir Putin. En ese orden de ideas, pues creo que es un momento muy aciago para Venezuela, sobre todo en el contexto internacional, porque fuera del hecho, la oposición no ha sido capaz de hacer ningún pronunciamiento contra la actitud del gobierno de los Estados Unidos contra sus migrantes, a los cuales no ha bajado de criminales y que de hecho les está quitando los instrumentos de regularización, y el silencio de los principales o las principales lideresas de la oposición pues es absolutamente, hace ruido, tiene un eco muy grande de una población que se encuentra en diáspora. Y en esa falsa paz entre Rusia, Estados Unidos y Venezuela, pues pasemos al factor Colombia, ¿no? Que somos los realmente impactados en el día a día de Venezuela. ¿De qué tenemos que estar pendientes aquí en Colombia de esas claves de esas elecciones de Asamblea Nacional, Ronald? Gerson, yo creo que el Estado colombiano está en deuda de redimensionar la relación con Venezuela. Me explico. La mayoría de los instrumentos que se crearon en el marco de la relación bilateral son instrumentos que se crearon en la segunda mitad del siglo XX, cuando los dos países vivían en sistemas democráticos, incluso se podría decir que casi que democracias pactadas, pero lo estamos viendo con la detención de ciudadanos colombianos en territorio venezolano. Venezuela ya no es una democracia. No podemos pretender que a través de instrumentos consulares tradicionales podamos entablar diálogo para la liberación de nuestros conciudadanos que han sido detenidos arbitrariamente y acusados de terrorismo. El Estado colombiano particularmente tiene que jugar en dirección a construir una relación que permita tener canales de comunicación con el régimen venezolano, entender que Venezuela es una dictadura y un elemento fundamental. Por ejemplo, en materia migratoria, los acuerdos que nosotros tenemos para compartir información migratoria son de un periodo en el que no se consideraba Venezuela una dictadura. Hoy Venezuela es una dictadura. Si nosotros compartimos información migratoria que tenemos de los ciudadanos venezolanos en nuestro territorio con el régimen venezolano, podemos poner a llegar los podemos poner a ellos en riesgo. Y eso implica que las autoridades colombianas tienen que redimensionar toda la relación, todos los instrumentos, desde las mismas características del embajador preparado para manejar situaciones tensas, con habilidades de negociación en equipo consular, con unas características muy robustas para enfrentar a estas dinámicas del aparato represor y poder lograr zanjar y la liberación de nuestros nacionales. Sin embargo, en el caso colombiano es altamente probable que Colombia cambie de orientación política el próximo año, y la pregunta es cómo mantener la relación cuando en Colombia puede haber un presidente o una presidenta de centro derecha o incluso de derecha, y en Venezuela prevalezca el poder del régimen de Nicolás Maduro. Y eso lo hablaremos el otro año cuando sea Colombia el que entre en modo de elecciones. Gracias, Ronald, por pasar por acá. Gerson, muchas gracias por esta invitación a Huevos, y a mis estudiantes, que además sé que son seguidores del podcast. Y arranca el día con estas movidas. La Corte Suprema de Justicia conformó una nueva terna de mujeres para la Corte Constitucional. El reemplazo de la magistrada Diana Fajardo, que sale en junio, saldrá de la terna conformada por Liz Neider Inestrosa, Lina Marcela Escobar y Miriam Carolina Martínez. Las tres abogadas se someterán a una votación en el Senado. La Corte Constitucional declaró improcedente una acción de tutela con la que la baronesa electoral del sur del país, Cielo González Villa, buscaba tumbar una condena de 5 años por corrupción. González Villa cumple sus condenas en una finca por cárcel en una estación de carabineros.
Todas las movidas de poder están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Juana Rubio produjeron este episodio, yo soy Gerson Ortiz y nos escuchamos el lunes.